Doctor Fernando, el doctor Antonio Ledesma ha sido el hombre clave que ha acompañado a Edmundo González en esa correría por América Latina, por los Estados Unidos, en momentos en que se reunió con diferentes jefes de Estado que lo recibieron como jefe de Estado, como presidente legítimo de Venezuela. La importancia de Antonio Ledesma en estos momentos ha sido absoluta. Aquí está con nosotros. Doctor Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlos. Sí. Bueno, don Antonio, aquí estamos pendientes de la suerte de Venezuela, que es la suerte de América, la suerte de la democracia en el mundo. Nada menos Bien. que eso. ¿Qué va a pasar con el presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál Bueno, es el destino inmediato de Edmundo González? el destino de Mundo González es persistir hasta lograr jurar como presidente electo de Venezuela, porque él es el que tiene la garantía de esa victoria que se expresa en nuestra Constitución Nacional, y por eso aprovecho la oportunidad para aclarar algunas confusiones, porque hay gente que se dice, bueno, ¿por qué el mundo no se juramentó el 10 de enero en Venezuela? Primero porque Maduro dio un golpe de Estado, porque Maduro continúa desarrollando un terrorismo de Estado, y eso le consta a todo el mundo. Él ha convertido las instituciones en marionetas a su servicio, y tiene grupos de choque que son sicarios que por encargo cometen cualquier barbaridad. Una de ellas fue el secuestro de María Corina Machado. Lo que ocurrió es que ellos se contradicen entre sí, porque operan como las mafias, como las corporaciones criminales. El que había ordenado la detención y secuestro de María Corina recibió entonces una contraorden, porque entre otras cosas llegaron a la conclusión, bueno, si mantienen presa o secuestrada a María Corina Machado, el país va a arder, va a haber un repudio, como en efecto comenzó a verificarse, de voceros calificados del mundo, que repudiarían ese secuestro. Y entonces la puesta en escena que tenía preparada Maduro en ese encerrado en el salón elíptico, porque fue una toma de posesión lúgubre, una toma de posesión en la que tuvo acuerpado apenas por tres dictadores, el del Congo, el de Cuba, el de Nicaragua, y que pone a la vista de todo el mundo la soledad en la que se encuentra Nicolás Maduro, y como lo dijo el mismo presidente en su comunicado, es una suerte de ánima sola, y por eso revirtieron la orden de que dejaran secuestrada a María Corina Machado. Por otra parte, la información que teníamos era que iban a bloquear, como en efecto bloquearon, el espacio aéreo, artillaron los aviones, y la intención no era simplemente impedir que Edmundo González en cualquier avión sobrevolara nuestro espacio aéreo o se acercara por el territorio de Venezuela, porque también cerraron la frontera, sobre todo la frontera entre Venezuela y Colombia, sino apresarlo o matarlo. Y para que Edmundo González jure, como dice la Constitución Nacional, tiene que estar vivo y tiene que estar libre, y por eso para nosotros es fundamental preservar la vida de Edmundo González Urrutia. Es, Lo que queda claro es que ha habido un deslave de reconocimientos a su condición de presidente electo, desde el presidente Donald Trump hasta otros líderes del mundo, tanto de Europa como de América, especialmente de América Latina, han reconocido que el ganador, sin lugar a dudas, es Edmundo González Urrutia. el ganador, el presidente legítimo de Venezuela es González Urrutia, que está en el exilio. Y el usurpador, el tirano, el dictador, es Nicolás Maduro, que está al lado de su ejército, que usted dice es como una pandilla de matones en lo que se ha convertido el glorioso ejército de Venezuela, Sí, liberador de 6 países, Dios mío. es que el ejército de Venezuela tiene que estar consciente de que Maduro lo que busca es desaparecer lo que queda de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional está llamada a garantizar el cumplimiento cabal de la Constitución Nacional. Así lo dice el artículo 328. Y hay otro artículo más amplio, que es el artículo 350, que es el que le da el derecho a los venezolanos, incluidos los militares, los médicos, los enfermeros, los estudiantes, los poetas, los deportistas, todo el mundo que sea venezolano, según el artículo 358, nos da el derecho de desconocer
todo acto, todo evento, toda resolución, todo paso que dé cualquier dictador, porque estemos conscientes de que esos pasos que son en contravía de lo que establece la Constitución Nacional. ¿En qué establece la Constitución Nacional? En el artículo 5, la Constitución Nacional establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. ¿Y qué hicieron los venezolanos el pasado 28 de julio? Casi 8 millones de venezolanos votaron a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Pero a eso agréguenle que casi 5 millones que estamos en el exilio no pudimos votar. Estaríamos hablando entonces de casi 13 millones de venezolanos. Pero eso agréguele que después del 28 de julio, todas las encuestas que se han hecho en Venezuela indican que más del 90% de los venezolanos apuestan en un cambio profundo, que creen y están convencidos que el que ganó realmente fue Edmundo González Urrutia. Mientras Maduro se puso la soga al cuello, porque no fue la banda presidencial lo que se puso Maduro en el pecho, se puso la soga al cuello, Edmundo González mostró el pasado 8 de enero en Panamá las miles de actas que confirman que él es el ganador y por lo tanto el artículo 228 que indica que el que tenga los votos válidos es el que debe tomar posesión de la presidencia de la República. Eso en concordancia con lo que establece claramente el artículo 231 de la Constitución Nacional. Hablo aquí ya apelando a mi condición de abogado, aunque nunca he ejercido la profesión porque cuando me gradué ya era diputado y consideraba que no era ético ejercer la profesión. Pero conozco la Constitución como buen venezolano y esa Constitución me indica, según el artículo 138, que Maduro está usurpando la presidencia de la República. Y cuando alguien usurpa la presidencia de la República, tiene que ser echado por la vía institucional. Y los militares están llamados a eso, no a dar un golpe de Estado. Que no vengan a decir ahora, bueno, es que por allí salió alguien con el doctor Londoño proponiendo un golpe de Estado. No, lo que estoy proponiendo es que evitemos que Maduro siga dándole un golpe de Estado a nuestra Carta Magna y que apliquemos entonces, que nos inspiremos en ese artículo 350, porque se ha alterado el orden constitucional. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué el mundo no se juramentó en el exilio? No, porque el mundo es la antítesis, es la otra cara de la moneda. Mientras Maduro patea la Constitución, mientras Maduro desarrolla un terrorismo de Estado, mientras Maduro promueve el terrorismo, mientras Maduro lo que hace es alentar la hoguera para echarle más leña a la candela, Edmundo González quiere hacer respetar la Constitución. Edmundo González se dirige con un carácter y un tono institucional a la Fuerza Armada Nacional. Edmundo González promueve la reconciliación junto con María Corina Machado de todas las familias venezolanas y según el artículo 18 de la Constitución Nacional, que él quiere respetar y hacer cumplir, el presidente electo debe juramentarse en la ciudad donde tienen asiento los poderes públicos, y esa es la ciudad de Caracas. Y él va a entrar a Venezuela. Se están creando las condiciones para que él pueda entrar a Venezuela, pero vivo y libre, para tomar las riendas de la República, para iniciar un proceso de reconstrucción nacional en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo moral, porque el daño ético, el daño moral de esta gente, de estos malandros, es insondable. Y esa es la tarea entonces que tienen pendiente tanto el mundo como María Corina Machado. Nada menos que eso, la reconstrucción total de Venezuela, la rica, la ultra rica, la 1000 veces rica Venezuela, hoy convertida en lo que la han convertido esta canalla narcotraficante que se apoderó del país. Bueno, en Colombia tenemos cerca de 3 millones de venezolanos exiliados y en el resto del mundo, ¿cuánto? ¿8 millones? Más de 8 millones. Y este comentario, ojalá pueda ser una campana que repique en los tímpanos del presidente Petro, del presidente Lula, para que ellos sepan que tanto y en cuanto Maduro usurpe la presidencia de la República, en esa misma medida puede dispararse la diáspora. Y que en los próximos días veamos un deslave de seres humanos huyendo de Venezuela, atravesando las trochas de la frontera entre Colombia y Venezuela, las franjas territoriales entre Brasil y Venezuela, o incluso metiéndose otra vez, a desafiar el infierno de la selva de Darién. ¿Huyendo de qué? Huyendo de la miseria. Porque mientras Maduro se ahorca con esa banda presidencial y se empeña en usurpar los poderes públicos, se hunde la economía de Venezuela.
Y ya es como repetitivo, pero vale la pena que lo volvamos a comentar, porque no demos por sentado que todo el mundo lo sabe. El salario sigue siendo paupérrimo, menos de $3. Y somos el país, seguimos siendo el país de las grandes paradojas, porque Maduro por allí aparece llenándose la boca diciendo que somos el país con mayores reservas de crudo del mundo. Bueno, sí, tenemos muchas reservas de crudo, pero la gente no consigue gasolina. ¿Cómo se explica eso? Tenemos las sextas reservas de gas del mundo, es verdad, pero la gente no consigue la bombonita de gas butano para cocinar y tiene que cocinar con leña, como si estuviéramos en el siglo XVIII. Somos el país con reservas hídricas. Tenemos ríos caudalosos como el Orinoco, el Caroní. Tenemos 24 sistemas de acueducto. Tenemos 50 plantas de procesamiento de agua cruda, pero más del 80% de los pueblos de Venezuela no reciben agua potable. Tenemos un país con una capacidad instalada para darle energía eléctrica a toda Venezuela, incluso el proyecto de venderle energía eléctrica a Colombia con el complejo de Uribante Caparo. Y resulta que los apagones son moneda corriente en Venezuela. ¿Y eso es causa de quién? Causa de estos ladrones, que el dinero que se destinó para mejorar las turbinas del Guri, para concluir la represa de Tocoma, que costaba inicialmente 2.500 millones de dólares, le han metido más de 11.000 millones y no lo han terminado. Gente irresponsable que instalaron termoeléctricas como la termoeléctrica del Vigía en el estado Mérida, pero no le concluyeron el sistema de gasducto y por eso no funcionan. O las hicieron mal porque el negocio era quedarse con la tajada de la comisión. Esta es una tragedia que provoca este deslave humano, porque la gente está espantada en un país con esta crisis de servicio, de muchachitos que ya no pueden ir a la escuela a recibir la educación que merecen, y por eso en Venezuela tenemos niños que ya no tienen capacidad lectora, los ponemos a leer un párrafo y no saben lo que dice ese párrafo, o no saben todavía multiplicar ni dividir, porque apenas están viendo 2 días de clase de la semana. Y ese es el presidente que respalda Petro en Venezuela. Ese es el presidente que quiere tener como vecino. Un presidente por el que ofrece Estados Unidos 25 millones de dólares porque está relacionado con el narcotráfico. O es que el presidente Petro no sabe que Maduro quiere hacer de Venezuela la guarida de toda esa pandilla que tanto daño le hizo al pueblo de Colombia, pero también al pueblo de Venezuela. O el presidente Petro quiere tener allí a un dictador que le siga metiendo gente y gente y gente al territorio de Colombia, por más solidarios que sean los colombianos. Eso incomoda porque estamos hablando ya que hay allá en Colombia casi 3 millones o más de 3 millones, y ahora estamos hablando de que puede haber una estampida de más de 4 millones. Pero yo tengo mucha fe que eso no va a ocurrir porque el Mundo González va a asumir el poder junto con María Corina Machado. Nosotros vamos a seguir luchando. Nosotros tenemos razones para mantener el ánimo arriba, para seguir con la bandera del optimismo izada. Y ese es el mensaje que yo quiero enviarle a todos los venezolanos que me están escuchando en este momento a través de la hora de la verdad. El pueblo no se rinde, nunca ha tenido como opción claudicar, que es lo que busca Maduro, que nosotros nos resignemos a vivir bajo ese yugo, que tengamos. ¿Qué pasó? ¿Qué Una pasó? pérdida de conexión de internet. Bueno. Bueno, ya lo restableceremos. Vamos a